¿Cómo le va? Soy Maxi Romero y gracias por estar del otro lado. Esto es Nota22.com.tv para una gran región. Saludamos a la gente de Somos Rafaela, de Somos Santa Fe, de Somos Paraná, Cablevisión San Justo, Galvez, también el cable local del norte de la provincia de Vera. Una semana realmente convulsionada a partir de que tenemos un triple empate. 3 gobernadores en la provincia de Santa Fe desde el punto de vista técnico. Cerró el escrutinio provisorio y se está realizando el escrutinio definitivo para saber quién gobierna la provincia de Santa Fe. Según información que tenemos, el gobernador va a ser Miguel Lichi. Por poco, pero el gobernador va a ser Miguel Lichi. Tuvo que guardar su traje de gobernador, probablemente lo tenga que guardar si es así, como yo estoy diciendo, Miguel del Cel. Pensó que iba a ocupar más fácil el sillón del brigadier. Pero para hablar con alguien que realmente conoce y sabe de periodismo a nivel nacional, trabaja en uno de los periódicos más importantes a nivel nacional y a su vez un periodista político reconocido por propios y ajenos, Luis Autalán, del diario BAE. ¿Cómo le va, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Honrado y demasiado generoso en la presentación, pero un gusto estar con ustedes. No, Luis, la verdad que se merece, tiene muchísimos años de trayectoria en el interior del país. Poder escuchar a una persona de su jerarquía a nosotros la verdad nos ennoblece y le agradecemos mucho su predisposición de comunicarse vía Skype. La verdad que si en definitiva ocurre esto que estaba comentando, que Miguel del Cel pierda las elecciones y el nuevo gobernador sea Miguel Lichi del Frente Progresista Cívico y Social, usted desde Buenos Aires, ¿qué cree que va a pasar con el partido de Mauricio Macri? ¿Qué impacto nacional tiene esto? Bueno, considerándonos que todos los argentinos tenemos algo de futboleros, bien arrancado usted marcando el empate técnico. Una discusión eterna sobre los empates es qué empate es positivo y qué empate es negativo. Pero de alguna manera podemos trazar algunos apuntes y también de las repercusiones que han tenido estas elecciones en Santa Fe, que me parece que como nunca se han presentado como una especie de anticipo de lo que puede desarrollarse a nivel nacional. Coincido absolutamente en cuanto a las expectativas del CEL no satisfechas, y para eso tenemos aritmética. De las PASO hasta acá sumó nada más que 20.000 voluntades. El segundo elemento ya dentro de la fotografía política es que Macri se hizo presente el domingo para respaldar con ese intento, digamos, hasta festivo, de una pelea que se estaba dando realmente por otras vías, por otras ramas de conducción. Mérito de ello y también indicador es que el socialismo recuperó un caudal de votos que han destacado otros colegas prestigiosos como Reinaldo Sietecase, que consideró prácticamente una epopeya haber logrado recuperar o mantener las 150.000 voluntades. Y el tercer caso, situándonos supuestamente en la mirada del PRO, que no es propia, es que también Perotti logró una elección con sus particularidades y con sus alternativas. De hecho, entonces, para los que son tradicionales en política, queda claro que no es tan fácil el armado de una fuerza, aunque se plantea como nacional, en distritos tan especiales. Y estamos hablando de Santa Fe, una provincia gobernada por el socialismo y poco afín a renovar crédito a conducciones justicialistas más allá de su tradición. Creo que hay un montón de elementos que se conjugan y que definen, sin lugar a dudas, más allá del escenario técnico de empate, manejo la misma información de usted, que en cuanto a que el socialismo se adjudicará finalmente esta elección, bueno, de tener diferentes motivos no para celebrar, sino para preocuparse y, digamos, de alguna manera Santa Fe, epicentro político de esta semana de la escena nacional, da lecturas que, por un lado, comparten empresarios que no simpatizan con el gobierno, políticos y dirigentes sindicales desde la ciudad de Buenos Aires. Uno pide cierta disculpa al analizar un fenómeno fuera de la provincia con una tan rica actividad y vida política, pero es una mirada insoslayable que los coloca a los santafesinos realmente en un sitial de privilegio para tratar de desmenuzar qué va a pasar de acá en más en las elecciones. El telegrama final es
que Macri, para dar una señal política, terminó polemizando públicamente con el candidato Perotti al decir, como dice ese señor que va tercero, habrá que recontar todos los votos. Si me permiten colocarme en el lugar de Perotti, digo que el que me conteste no sea el referente santafesino de Macri, sino que sea el propio candidato presidencial, más allá de lo que digan las urnas, le está terminando de sellar a Perotti que, con aciertos y con errores, logra conformar una elección muy importante, amén de que el socialismo, por supuesto, cumplió con su jugada. Impresionante el crecimiento de Perotti, considerando que su campaña fue corta, no la trabajó durante muchísimo tiempo como sí la había hecho Del CEL, 4 años tiene la campaña de Del CEL, y realmente llevó a un reconocimiento también la figura de Scioli en Santa Fe, que empujó mucho la candidatura de Perotti, ¿no? Y hay un dato, lo compartíamos con algunos amigos en la previa mientras esperábamos por tomar este grato contacto con ustedes. El mismo día de la elección en Santa Fe se plantea la elección en Río Negro. Y allí uno de los alfiles, en momentos bravos para el kirchnerismo, como fue Miguel Pichetto, para dar esa parte, ha cruzado lanzas en el nombre del kirchnerismo con mucha fuerza, sí participó en una elección con el aval expreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No fue el caso de Perotti, allí llegó la simpatía de Daniel Scioli, allí, digamos, quedaron algunas jugadas que comenzaban a verse en la provincia de Buenos Aires preguntándose cuál era la real valía y en cuanto la buena gestión de Perotti fundamentaba expectativas y sobre todo recuperar performance que como las del 2011 no habían sido muy gratas para lo que es el oficialismo justicialista, kirchnerista, como queramos decir. Y creo que ahí sobre todo se basa un dato comparativo muy importante. Hilando fino me podrán decir, Cristina no tenía necesidad de meterse en la elección de Santa Fe y a Pichetto se le debe un respaldo que ganó históricamente con su lucha política desde el Senado. Está bien, pero los resultados de alguna manera dominan hasta los que nos gusta un poco más el lirismo y la consecuencia es que Pichetto perdió su elección y Perotti, con el aval de Scioli, le instaló al PRO de Macri una escena nacional muy fuerte. Es decir, si me sucede esto aquí, ¿qué me puede pasar en otros distritos? Porque me permito que coincidamos, ¿no? La elección santafesina es un reflejo a estas horas de lo que puede llegar a ser el mapa electoral nacional como nunca, más allá de la voluntad de los medios, las empresas, los grupos del lobby y todo lo demás. Me refiero a ese fenómeno tan difícil de medir que es la sociedad pública y lo que llamamos a veces vulgarmente la gente, claro. Es decir, aquel que no está todo el día viviendo de política en su vida. Luis, a partir de lo que se conoció en estas horas, que alguien íntimo del entorno presidencial convive en la Casa Rosada todos los días, como es el Chino Zanini, que acompaña en la fórmula presidencial a Daniel Scioli, ¿qué expectativa real tiene el equipo? ¿Qué sabés del interior del equipo de Mauricio Macri frente a esta cuestión y sobre los resultados que en realidad Macri no logra poner un solo gobernador en las elecciones que se están dando, ¿no? Mirando a la distancia del PRO, me parece que el mismo día que se da lo de Zanini, se da la propuesta bonaerense del PRO, que dejaba algún lugar también para algunas chicanas políticas, humorísticas, tan típicas por las redes sociales de los últimos años. Y creo que ofrece un contenido de una pregunta clave que nos hacíamos todos en cuanto a quién será el hombre que finalmente sea el acompañante del gobernador de la provincia de Buenos Aires para pulsar por su candidatura, por efectivizar su llegada a la Casa Rosada. Una alquimia difícil, dicen que polariza porque está sumando en contra votos que no están de acuerdo con el kirchnerismo expreso que ofrece Zanini. Yo creo que para las miradas de las que uno ha podido captar en las últimas horas, fue un dato más de preocupación, porque aunque, digamos, parezca poco simpático decirlo, y me refiero a un dato intermedio que ocurrió entre los hechos políticos, que fue el incremento del 30% de la asignación universal por hijo, uno aprecia que la oposición no termina dando golpes de impacto con algo de contenido. Y la candidatura de Zanini, pegadita a la elección de Santa Fe, supo encontrar, esto lo hemos verificado en diferentes charlas con gente que precisamente no simpatiza para nada con el kirchnerismo y de diferentes sectores empresariales, políticos y sindicales de la oposición,
los ha preocupado un poco más. O sea, se ha instalado con mucha fuerza esto de una fórmula que sorprendió a muchos y que terminó de alguna manera mostrando el juego de la Casa Rosada de cara a las PASO y sobre todo de cara a diciembre. Luis, la sensación también que da, le digo por la campaña que se dio también en Santa Fe, que el PRO, o mejor dicho, sectores de trabajadores tienen cierta reticencia con las políticas del PRO, cosa que parecería que no le pasa a Scioli. Scioli parecería, insisto, tener mejor relación con el mundo gremial, con el mundo de los trabajadores. Bueno, tuvimos la oportunidad de charlarlo justamente hace un año con Scioli en ocasión de un evento en el norte de nuestro país, respecto a la fiesta de la minería, de la industria minera. Y cuando lo consultábamos acerca de los primeros amagos de mesas sindicales y demás a favor de su candidatura, él nos dijo que estaba dispuesto a hablar con todos los sectores sindicales porque una de sus premisas es tener buen diálogo con los trabajadores. Y acá me permito hacer un asterisco para no dejar pasar un dato que pude corroborar en cuanto a que a Perotti quizás todavía le podía haber ido mucho mejor en Santa Fe. No se manejó del todo bien con un eje troncal del justicialismo como es el movimiento obrero. Y aquí también queda la diferencia con el estilo de Scioli. Se han armado mesas sindicales en el nombre de Scioli, hay dirigentes de la CGT Caló que han logrado tener buena relación con él y mostrarse conscientes de la validez de su proyecto. Creo que ahí también hay un matiz realmente distintivo, porque para dar esa parte, Macri lo primero que se ha preocupado es establecer lanzas de amistad con gremios o dirigentes sindicales que están en las antípodas de su pensamiento. De alguna manera la agenda de reuniones de los sindicatos opositores con Macri y algunas inclusive teorizaciones de la política en este momento permiten apreciar que hay dos sendas definidas muy distintivas. Lo que es construcción política, contemplación del movimiento sindical argentino, tener en cuenta que hay una suerte de influencia política innegable en toda la historia y de qué forma la van a ir capitalizando los candidatos a presidente en las últimas horas. Es muy difícil, me decía un viejo dirigente sindical, improvisarse como peronista y quizá también allí haya un desafío importante para el PRO, tratar de captar o seducir a aquellos que hoy los ven lejanos en cuanto a ideología y en cuanto a historia. Luis, ¿qué rol va a ocupar en las próximas horas y en la realidad política nacional el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, que dicen que finalmente participaría en alguna lista? Bueno, hace instantes veíamos al jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, responder acerca de la candidatura de presunta o posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como que era un tema que no se había hablado en toda la ronda de reuniones que tuvo hoy el Gabinete Nacional respecto, obviamente, a la definición de candidatos. Es una herramienta que, más allá de las precisiones que uno pueda tener, el nombre, la marca Kirchner es muy tentadora. Sobre todo a partir del acto donde Máximo Kirchner se rebeló contra esta suerte de chanza y chicana que le disparan desde sectores que poco quieren al oficialismo respecto a su habilidad para jugar a la play y demás. Me refiero al acto de la cancha Argentino Junior. No me animo a establecer qué decisión puede haber al respecto, pero hay un porcentaje para esperar alguna novedad o alguna definición, porque si algo tuvo el kirchnerismo desde 2003 hasta acá fue un apreciable manejo del factor sorpresa. Yo creo que, sin ser una bala de plata, por así decirlo, el rol, el nombre, la figura de Máximo es una circunstancia que el gobierno sabe que para quienes lo respaldan y para quienes se sienten identificados tiene valor propio, sobre todo porque también se basa en una circunstancia incómoda. Es difícil ser el hijo de y revalidar títulos o pergaminos. Le sucede a los dirigentes sindicales, le sucede a los dirigentes políticos. Salvo a Moyano, que ha podido ubicar a sus distintos hijos en distintos lugares, ¿no? Exactamente, pero además es muy fuerte la marca. Es decir, lo que logró Kirchner, guste o no, desde 2003 hasta acá, en su modelo, en su forma de conducción, en su estilo, ha sido mucho. Él ya ingresa con ese nombre, pero sin escaparle a la pregunta, creo que es una arma tentadora que también estará ligada estrictamente a lo que quiere hacer Cristina Fernández
una vez que entregue el mandato a su sucesor. Nadie puede pensar que el kirchnerismo se va a su casa. Si nos remitimos a la historia, hay un episodio, 30 segundos para nombrar algo que puede resultar risueño, pero que pinta la raza política. Raúl Alfonsín se tuvo que ir antes del gobierno y entregar el poder en el expresidente Carlos Menem. Cuentan los allegados de cuando se despedían en la explanada de la Casa de Gobierno, les dijo un hasta luego, porque a pesar de las circunstancias que le tocaron vivir, un hombre de la política nunca deja o nunca termina de abandonar una superficie como esta. Por ahí me parecen las cosas. Es una carta que, a favor, tiene una impronta de tiempo a futuro importante, pero que está atada absolutamente a la conducción que a todas luces ejerce Cristina Fernández de Kirchner sobre la estructura oficialista. Luis, una última pregunta cortita, agradecerte enormemente tu tiempo. Sé que a esta hora los diarios están en su máxima hora, pero estás prestándonos realmente este tiempo. Yo quería consultarte sobre el tema de Sergio Massa. A mí me da la sensación que sigue tercero y algo de voto va a obtener. Acá en Santa Fe fue muy lejos del primero el caudal de electores que lo acompañaron. Sin embargo, a alguien le va a restar votos. ¿Esto pensá que le resta votos a Macri o a Scioli? Es la pregunta del millón, y perdón si he sido extenso en alguno de los conceptos. No, para nada. Digamos, para los que, como vos, Maxi, por ser joven, han tenido la fortuna más importante de vivir en democracia, como del 83 hasta ahora nos toca vivir, y para los que somos más veteranos como yo, que conocemos otras realidades, hay una cuestión que es absolutamente afín a esta dinámica del poder que tiene el justicialismo. Insisto, sea uno o no justicialista, tiene que asegurar, tiene que ver con ojos claros que es una fuerza que maneja poder, que está cómoda en el poder y a la cual no se le pueden restar méritos en cuanto a movimiento constante. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las tónicas de los 90 fue, cuando la batalla estaba instalada entre golpistas y menemistas, que el sector que iba en desventaja comenzaba a captar heridos del poder gobernante. No se puede dejar o soslayar que Massa tuvo un rol importante. De hecho, ocupó la jefatura de ministros que hoy tiene Aníbal Fernández durante el kirchnerismo. ¿Cuál fue el desafío que le cupo por estas horas? A mi entender es saber si se va por la puerta grande de presentar batalla a como de lugar, su juventud le juega a favor para tratar de rearmar y plantear su modelo como corresponde, y la otra es bajar su candidatura. Hay un lapso en la política donde ya no se puede retroceder porque lo único que te puede quedar hacia atrás es el abismo. Yo creo que es el gran interrogante de a quién se va a volcar el lector de Massa, que ya no lo ve, no lo aprecia con posibilidades, y de alguna manera ponerse a teorizar si pesará más el reconocimiento a lo que este gobierno logró en favor de muchos trabajadores y de mucha gente que antes de 2003 estaban mucho peor, o aquellos errores que considera decisivos se los termina facturando en un voto a algo que surgió del kirchnerismo pero que hoy se plantea en las antípodas. Imagino que debe ser la gran pregunta, imagino que la gente que terminó sumándose al lado de Massa tenía mayores expectativas, pero creo que es uno de los elementos como para tener en cuenta. Me atrevo a decir que por ahí pueden estar algunas de las llaves que nos puedan ver, digamos, por dónde se puede trazar la lucha electoral que este año va a determinar al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner en una elección que aparece apasionante con lo que nos han brindado ustedes los santafesinos el último domingo. Luis, muchas gracias por estar del otro lado. Luis Autalán es el periodista estrella de la sección política del diario BAE y es muy reconocido, como digo, por propios y ajenos a nivel nacional. Muchas gracias por estar del otro lado. No, por favor. Diría al compañero Alejandro Dolina que ha sido demasiado generoso, pero de alguna manera los que estamos en periodismo también nos encanta recibir una palmada. Fuerte abrazo y a disposición. Muchas gracias. Vamos al corte y nos metemos con Germán Corazza a hacer nuestro propio análisis, nuestro humilde análisis de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe.